Escucha esto con cuidado, porque lo que está pasando ahora mismo va a redefinir el mapa de poder en el Medio Oriente para las próximas décadas. Documentos filtrados de Concern Radio Electronic Technologies, una subsidiaria clave de la corporación estatal rusa Rostec, han expuesto uno de los acuerdos militares más significativos de nuestra era. Irán está comprando 48 cazas Su-35 a Rusia en un contrato que supera los 6.5 mil millones de dólares. Pero aquí está lo que los medios de comunicación principales no te están diciendo. Esto no es un rumor, no es especulación geopolítica. Los pagos ya fueron realizados en su totalidad, en 3 tandas, el 7 de marzo, el 22 de julio y el 26 de diciembre de 2024. Los inspectores del Ministerio de Defensa ruso ya están supervisando y certificando el proceso de producción. La planta de aviación de Komsomolsk-on-Amur, responsable de casi toda la producción de exportación del Su-35, ya comenzó la fabricación de los primeros 16 aviones en 2024, con entregas programadas en fases entre 2026 y 2028. Piénsalo así. La Fuerza Aérea de Irán hoy opera con una mezcla de aviones adquiridos antes de la Revolución de 1979, F-14 y F-4 que ya son reliquias del pasado. El Su-35 cambiaría todo eso. Le daría a Teherán 2 escuadrones modernos de combate de 4ª generación avanzada, con misiles aire-aire de largo alcance, capaces de alcanzar aviones cisterna israelíes, los mismos aviones que hacen posibles los ataques de largo alcance de Israel. Con 48 Su-35 operativos, Irán podría disuadir ataques preventivos israelíes, contrarrestar las flotas del Consejo de Cooperación del Golfo y proyectar poder militar a través de múltiples teatros simultáneamente. Esto no es un simple negocio de armas. Lo que Moscú y Teherán están construyendo es una asociación militar técnica sistemática que va mucho más allá de entregas aisladas de armas, y la evidencia documental muestra que esa cooperación continúa activamente en 2026. El radar de Washington ya lo detectó. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer el mundo al respecto? Y quiero que te detengas un momento y pienses en lo que acabas de escuchar, porque esto no es un titular más, no es ruido político de fondo que puedes ignorar mientras tomas tu café por la mañana. Esto es historia desarrollándose en tiempo real, y si no entiendes lo que está pasando entre Moscú y Teherán ahora mismo, te vas a despertar un día y el mundo que conocías ya no va a existir de la misma manera. Para entender la magnitud de este acuerdo de los Su-35, tienes que entender primero el estado en que se encontraba la Fuerza Aérea iraní antes de que este trato se materializara. Porque aquí está la verdad que nadie te dice en los medios de comunicación principales. La flota de combate de Irán es una mezcla de plataformas adquiridas antes de la Revolución de 1979, incluyendo F-14 y F-4 que sufren escasez crónica de repuestos y son cada vez más vulnerables ante las defensas aéreas modernas. Piénsalo bien, Irán, una de las potencias regionales más importantes del mundo, ha estado volando con tecnología militar de los años 70, aviones que fueron diseñados cuando Nixon era presidente de Estados Unidos. Eso no es solo un problema tecnológico, es una vulnerabilidad estratégica existencial, y todos lo sabían. Israel lo sabía, Washington lo sabía, y Teherán lo sabía mejor que nadie. La operación Rising Lion de junio de 2025 lo confirmó de manera brutal y definitiva. El conflicto entre Israel e Irán se convirtió en uno de los escenarios de escalada geopolítica más significativos en la historia reciente del Medio Oriente. Dentro de días, los Estados Unidos entraron al conflicto a través de la operación Midnight Hammer, empleando más de 125 aeronaves y 7 bombarderos B-2 Spirit, los cuales lanzaron 14 bombas perforantes de 30.000 libras cada una contra la infraestructura nuclear iraní, en lo que el general Dan Kane describió como el mayor ataque operacional B-2 en la historia de los Estados Unidos. Y durante todo ese conflicto de 12 días, mientras los misiles y los drones cruzaban los cielos, la Fuerza Aérea iraní estuvo prácticamente ausente. Esos viejos F-14 y F-4 no podían competir, no había nada que hacer con ellos. Irán tuvo que pelear principalmente con misiles balísticos y drones, porque sus aviones simplemente no estaban a la altura del momento. ¿Y sabes qué aprendieron los líderes iraníes de esa guerra de 12 días? Aprendieron que la dependencia exclusiva en misiles y drones, por poderosos que sean, tiene un límite estratégico enorme.
Aprendieron que sin dominio aéreo real, sin casas capaces de proteger tu espacio aéreo y proyectar poder más allá de tus fronteras, estás fundamentalmente a merced de quien sí lo tenga. El conflicto confirmó un desplazamiento en el balance de poder regional en contra de Irán. Ese fue el momento definitivo, el catalizador que aceleró todo lo que vino después. Entonces, mira lo que hace Irán en respuesta. No se resigna, no acepta su destino, corre a profundizar sus lazos con Moscú, porque Moscú tiene exactamente lo que Teherán necesita. En 2025, Rusia e Irán firmaron un acuerdo estratégico de 20 años que cubre cooperación en seguridad, energía, economía, tecnología, ciberespacio y política. 20 años. Eso no es una transacción, eso es una arquitectura, una visión a largo plazo de cómo dos potencias que se sienten acorraladas por Occidente deciden construir juntas su futuro estratégico. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente compleja, porque este acuerdo de los Su-35 no surgió de la nada, no fue una decisión impulsiva de Putin o de los líderes iraníes. Este es el resultado de años de intercambio estratégico mutuo que ha ido escalando de manera sistemática. Desde 2022, Irán ha proporcionado a Rusia al menos 3.000 drones de ataque tipo Shahed, los cuales pueden cargar una ojiva de 50 kilogramos a hasta 2.500 kilómetros y cuestan aproximadamente $40.000 cada uno. Eso es apoyo logístico de guerra real, no retórica, no declaraciones diplomáticas, hierro y pólvora llegando directamente al campo de batalla en Ucrania. Y eso tiene un precio. Y ese precio, en parte, se está cobrando ahora en forma de Su-35 construidos en la planta de Komsomolsk-on-Amur, específicamente para la Fuerza Aérea iraní. La cooperación estratégica rinde beneficios enormes para ambos lados. El acuerdo estratégico firmado con Rusia garantiza a Teherán incentivos económicos, acceso a tecnologías militares rusas y legitimidad global. Rusia ha ofrecido aviones avanzados y sistemas de misiles a cambio de tecnología de drones, creando un intercambio militar bidireccional sin precedentes en la historia reciente de Irán. Eso es lo que los analistas llaman un ecosistema de defensa paralelo. Dos países que, juntos, están construyendo una arquitectura militar que no depende de ningún sistema occidental, que no puede ser sancionada por Washington y que crece de manera orgánica a partir de las necesidades reales de ambas partes. Ahora quiero que entiendas qué significa técnicamente el Su-35 en el contexto del Medio Oriente, porque la narrativa de Rusia le manda aviones a Irán suena simplificada cuando la dices así, pero cuando entiendes las capacidades reales de este avión, la historia cambia completamente. El Su-35, una modernización profunda del Su-27 Flanker, ofrece mayor alcance, controles digitales fly-by-wire y compatibilidad con misiles aire-aire de largo alcance como el R-37M. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que Irán podría eventualmente amenazar aviones cisterna israelíes, aquellos mismos aviones que hacen posibles los ataques de larga distancia de Israel sin necesitar entrar directamente en combate con los cazas israelíes. Eso es un cambio doctrinal de primer orden, porque los aviones cisterna son el tendón de Aquiles de la Fuerza Aérea israelí. Sin ellos, la capacidad de Israel para proyectar poder a distancias largas se reduce drásticamente. Analistas militares señalan que si Irán equipa los Su-35 adquiridos con el misil R-37M de largo alcance aire-aire, podría representar una amenaza para las aeronaves cisterna israelíes, cruciales para apoyar los ataques israelíes sin necesitar enfrentar directamente a sus casas. Eso no es especulación teórica. Eso es planificación estratégica concreta. Y los planificadores militares israelíes lo saben perfectamente. Por eso el radar de Washington está sonando alarmas ahora mismo. Pero aquí viene algo que la mayoría de los comentaristas ignoran completamente y es la parte que a mí me parece más reveladora de todo este acuerdo. Los pagos de este contrato ya fueron realizados en su totalidad, en 3 tandas, el 7 de marzo, el 22 de julio y el 26 de diciembre de 2024. Los documentos internos confirman coordinación a través de todo el sector aeroespacial ruso, con inspectores del Ministerio de Defensa ruso supervisando y certificando el proceso. ¿Qué nos dice eso? Que este proceso lleva años de preparación silenciosa.
que mientras los medios occidentales debatían si el acuerdo era real o no, mientras los funcionarios iraníes daban declaraciones ambiguas en público, en privado el dinero ya había cambiado de manos, las órdenes ya estaban firmadas y los técnicos rusos ya estaban en las fábricas construyendo aviones marcados con el código K-10, que en los documentos internos es exactamente la designación para Irán. Y eso nos lleva a otro punto fundamental que yo quiero que comprendas bien. Los documentos más recientes muestran que los contratos siguen activos y que su ejecución está programada para continuar durante todo 2026. Estamos hablando de ahora mismo, no del futuro, no de proyecciones hipotéticas. Esto está ocurriendo mientras tú y yo tenemos esta conversación. Las piezas siguen llegando a las plantas de ensamblaje. Los técnicos rusos siguen supervisando el proceso y los pilotos iraníes están en algún lugar preparándose para volar estos aviones. Ahora bien, aquí quiero ser honesto contigo, porque la honestidad es lo que distingue el análisis real del sensacionalismo barato. Este acuerdo tiene limitaciones reales y sería irresponsable de mi parte no mencionarlas. Por toda la retórica elevada, la relación entre Rusia e Irán nunca ha llegado a ser una verdadera alianza basada en obligaciones mutuas. El acuerdo de asociación estratégica no contiene disposiciones para asistencia militar, en marcado contraste con los acuerdos que Moscú ha firmado con Corea del Norte. Rusia lo demostró de manera dolorosa para Irán durante la guerra de 12 días con Israel. Mientras Teherán enfrentaba lo que parecía una amenaza existencial, Moscú se limitó a una condena formal y dejó a la República Islámica manejar la crisis sola. Eso es una señal muy importante que los analistas no deberían ignorar. Rusia favorece una estrategia de equilibrio en la región, cultivando lazos pragmáticos con los adversarios de Irán, incluyendo Israel, Turquía y estados árabes clave. Esa es la realidad de la política de poder rusa. Moscú no es el aliado incondicional de Teherán. Es un socio estratégico calculador que vende lo que le conviene, cuando le conviene, al precio que le conviene. Y en este momento lo que le conviene a Rusia es fortalecer a Irán lo suficiente para mantenerlo como un factor de perturbación regional contra Occidente, pero no tanto como para crear una potencia completamente independiente que no necesite a Moscú para nada. Pero incluso con esas limitaciones en mente, el impacto estratégico de tener 48 Su-35s en el inventario iraní para 2028 sería transformador para el balance de poder en el Medio Oriente. Armado con 48 Su-35s, Irán podría desplegar 2 escuadrones modernos de alta capacidad capaces de disuadir ataques preventivos israelíes, contrarrestar las flotas de cazas del Consejo de Cooperación del Golfo y proyectar poder a través de múltiples teatros de operaciones simultáneamente. Los países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos ellos van a tener que recalibrar sus evaluaciones de amenaza. Sus planificadores militares ya están mirando este acuerdo con enorme preocupación porque saben que la ecuación de seguridad regional está cambiando. Y luego está la dimensión que muy pocos comentaristas están explorando a fondo, que es la conexión directa entre este acuerdo de cazas y la guerra en Ucrania. El congresista Joe Wilson declaró que los Estados Unidos no están enfrentando solo a Irán, sino a un eje más amplio, Rusia-Irán, argumentando que las dos naciones han pasado de ser simples socios a constituir un frente coordinado, utilizando transferencias de armas, intercambio de inteligencia y tácticas de evasión de sanciones para desmantelar sistemáticamente el liderazgo global estadounidense. Eso no es exageración política, eso es una descripción funcional de lo que está ocurriendo en el terreno, porque mientras Rusia usa los drones iraníes para atacar ciudades ucranianas todas las noches, al mismo tiempo construye casas para Teherán con el dinero que Irán le pagó. Es un ciclo de dependencia mutua que se retroalimenta constantemente. Analistas del Congreso advirtieron que la creciente asociación entre Rusia e Irán debería verse no como un problema regional aislado, sino como parte de una alineación autoritaria más amplia que también incluye a China y Corea del Norte. Y estos estados, a pesar de sus diferentes sistemas políticos y rivalidades históricas, están cada vez más unidos por el antiamericanismo, la represión doméstica y las ambiciones revisionistas en el exterior. Eso es lo que los estrategas en Washington llaman el eje de agresores. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, el acuerdo de los Su-35 no es solo una venta de armas, es una declaración geopolítica. Es Moscú diciéndole al mundo que no le importan las sanciones, que no le importan
refuerzan las advertencias de Washington, que seguirá armando a sus socios estratégicos porque considera que el orden mundial que Occidente trata de mantener ya no le representa ningún beneficio. Ahora piensa en lo que esto significa para la geopolítica de largo plazo. Irán se convirtió en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái y del grupo BRICS en el periodo 2023-2025, señalando su integración más profunda en una red de estados que buscan alternativas a los sistemas liderados por Occidente. Entonces, no estamos hablando solo de aviones, estamos hablando de un reordenamiento estructural del sistema internacional, un mundo en el que hay dos ecosistemas paralelos, uno liderado por Estados Unidos y sus aliados, con el dólar, la OTAN y las instituciones de Bretton Woods, y otro emergente, construido en torno a Rusia, China, Irán e India, que opera con sus propias reglas, sus propias instituciones financieras y sus propias cadenas de suministro de armamento. La alianza Irán-Rusia es más que una alineación táctica. Es un modelo para la futura cooperación militar entre estados revisionistas. Desafía la dominancia tecnológica y moral de Occidente, introduce nuevas variables en la guerra moderna y complica las respuestas internacionales tanto a los conflictos convencionales como a los no convencionales. Eso está escrito en documentos de análisis de política exterior que circulan en las capitales occidentales ahora mismo. Los expertos lo ven venir. La pregunta es si los líderes políticos tienen la voluntad de actuar antes de que el tablero cambie demasiado. Y mira el cuadro completo porque es verdaderamente impresionante en su complejidad. En los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania, Irán transfirió sus drones Shahed a Rusia para su uso contra ciudades y la infraestructura ucraniana. Más tarde, transfirió la tecnología para fabricar los drones y estableció líneas de coproducción dentro de Rusia. Esas líneas de ensamblaje pronto estaban produciendo casi 400 drones Shahed cada día, 400 drones al día. Ese número debería helarte la sangre, porque eso no es producción artesanal, eso es producción industrial en tiempo de guerra. Y todo ese conocimiento operacional acumulado, todas esas lecciones aprendidas en el campo de batalla de Ucrania sobre cómo penetrar defensas aéreas, cómo coordinar enjambres de drones con misiles balísticos, cómo saturar los sistemas de defensa hasta que colapsen, todo eso va a estar disponible para la Fuerza Aérea iraní cuando esos Su-35 comiencen a llegar. Expertos advierten que la experiencia operacional ganada en Ucrania podría tener relevancia directa para el Golfo Pérsico, el Medio Oriente en general y el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa a los generales americanos cuando nadie los está grabando. No es el avión en sí mismo, es el conocimiento que viene con él, la doctrina, la experiencia, las lecciones aprendidas en una guerra real que está siendo financiada y sostenida en parte por Irán. Entonces, ¿qué hace Washington frente a todo esto? A finales de septiembre y principios de octubre de 2025, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó un importante despliegue de aeronaves de reabastecimiento en vuelo hacia el Medio Oriente. Aproximadamente 30 aviones KC-135 Stratotanker y KC-46 Pegasus fueron observados llegando a la base aérea de Al Udeid en Qatar, en lo que se vio como un movimiento estratégico para mejorar el alcance operacional y la resistencia de las aeronaves estadounidenses y aliadas en la región. Washington está respondiendo con posicionamiento militar. Está moviendo activos, está preparando el tablero para escenarios que todavía no se han materializado, pero que los analistas consideran cada vez más probables. La verdad que hay que decir con toda claridad es esta: el mundo que existía hace 5 años, ese mundo en el que la superioridad aérea estadounidense e israelí en el Medio Oriente era casi incuestionable, ese mundo está siendo desafiado de maneras que los ciudadanos normales todavía no comprenden completamente. Si los documentos filtrados resultan ser precisos, la Fuerza Aérea de Irán pronto contará con una de las flotas de cazas de cuarta generación avanzada más modernas y letales fuera de la OTAN y del Indo-Pacífico. Tal transformación alteraría fundamentalmente los cálculos de combate aéreo en todo el Medio Oriente, introduciendo nuevas capas de disuasión e incertidumbre en una región ya volátil. Eso no es alarma gratuita, eso es evaluación estratégica honesta, basada en evidencia documental verificada.
Y la pregunta que todos deberían hacerse esta noche, mientras el mundo sigue girando y los aviones se siguen construyendo en Komsomolsk o Namur, es esta. ¿Estamos preparados para el Medio Oriente que viene? ¿Tiene Washington una estrategia real para este nuevo escenario? ¿O seguimos operando con suposiciones del pasado en un mundo que ya cambió? Eso es lo que está en juego. Eso es lo que este acuerdo de 6.5 mil millones realmente significa. No es solo metal y motores. Es la señal más clara hasta ahora de que el orden mundial del siglo XXI ya no lo van a definir solo Washington y sus aliados, y más vale que todos empecemos a entenderlo.